comercial, que enorgullece a nuestro distrito. Hago extensivo el agradecimiento a los cabañeros que se esfuerzan en criar y exponer a los animales para su concurso y venta, a la Casa Martillera y sus representantes, a los comercios locales y de la zona de influencia que con gran esmero exponen sus productos y novedades, a los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos, a los veterinarios que trabajan en la admisión y jura de cada raza. Luego de transcurrir 2 años sin realizar esta muestra agrícola, ganadera y comercial, nos sentimos muy felices de poder volver a encontrarnos y compartir este espacio con todos ustedes. Estos 2 años nos han dejado mucha angustia por las pérdidas humanas, pero también nos dejó enseñanzas donde pudimos poner en contexto las cosas importantes de la vida. También nos propuso desafiar las formas nuevas de trabajo y expreso mi agradecimiento al personal estable de esta institución, administrativo y de mantenimiento, como así también a todos los miembros de la comisión directiva que me acompañan y que por medios digitales hemos seguido trabajando sin perder de vista los problemas del sector. Lo mismo ocurrió con nuestra confederación, CARVAP, que siguió trabajando y realizando sus consejos mensuales y reuniones de comisión, donde participamos con una asistencia perfecta, asesorándonos y apoyando a nuestra sociedad rural en todos sus aspectos. Debo mencionar que sumado a las trabas que nos impuso esta situación en esta institución, se siguió haciendo refacciones e inversiones, siendo la más importante la refacción de nuestro salón comedor, que invito a conocer, haciendo arreglos en diseño, confort, pero sobre todo en seguridad. Así también se hicieron en las instalaciones de corrales y ferias para cumplir con disposiciones vigentes de SENASA y poder renovar las habilitaciones de nuestras instalaciones. Para dar comienzo al mensaje institucional, me parece importante definir lo que se entiende por el campo. El campo muchas veces se toma como una simplificación de una actividad que resulta fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. La actividad agropecuaria no solo involucra al sector de la producción primaria, los productores, sino que incluye un número mucho más relevante de actores, sin los cuales sería imposible su existencia. La falta de entendimiento de esta realidad ha determinado errores graves en la concepción y consideración de las políticas que se aplican y sus consecuentes efectos. Cuando se toma una decisión equivocada en materia de políticas agroindustrial, se está afectando la evolución y el desarrollo del país en su conjunto. Proveedores de insumos, fabricantes de maquinarias, contratistas, acopiadores, cooperativas, corredores, consignatarios frigoríficos, transportistas, industriales procesadores en las diferentes cadenas de valor, gran número de profesionales de agronomía y de veterinaria, contadores y empleados rurales, conforman una masa de trabajadores y empresas vinculadas directamente a la actividad agroindustrial. Es decir, que el campo es, contrariamente a lo que muchos suponen, un gran generador de mano de obra. De manera directa, el 36% de la mano de obra en la Argentina tiene vinculación directa con este sector y representa hoy más del 15% del PBI. Existen casi 4 millones de trabajadores directos o indirectos que llevan el empleo a todos los puntos del interior del país, y esto genera arraigo de la gente en distintos rincones del país, porque el campo es federal y creador de lazos entre los argentinos. Este sector enfrenta problemas climáticos y sufrimos sequías, incendios e inundaciones. Pero además de las amenazas globales y del clima, que no controlamos, el campo tiene que enfrentar medidas nefastas de nuestros gobernantes, medidas que atacan a la producción y perjudican a toda la economía. Para dar un ejemplo, el gobierno intervino en las exportaciones de carne, provocando que cayeran un 11% en el último año. Paradójicamente, y bajo el pretexto de proteger con precios bajos el consumo de la población, lo que consiguieron fue hacer subir esos precios, impulsados por la falta de soluciones verdaderas para erradicar la inflación creciente que afecta a todos los argentinos. Es que la inflación no se baja con controles de precios, se baja eliminando el mal gasto del Estado. Por otra parte, también volvió a intervenir en los mercados agropecuarios. Este hecho, sumado a los efectos que genera la brecha cambiaria que padecemos, se convierte en un deterioro que crece día a día, reduciendo los ingresos reales de los productores, que terminan cobrando menos de la mitad de lo que el producto vale internacionalmente. Lo único que se logró aumentar fueron los precios, la deuda y la pobreza. En enero de este año, las retenciones cumplieron 20 años de existencia.
y son un impuesto que viene siendo estimulado por varios gobiernos. Pero ¿qué resultado han tenido las retenciones? Iban a ser transitorias por el salto cambiario, pero se convirtieron en parte del paisaje económico del país en las últimas 2 décadas y el Estado se hizo adicto a aumentarlas y depender de ellas, escondiendo su ineficiencia y pésimo gobernar en la fácil recaudación, quitando solvencia a los sectores productivos. En estos 20 años se duplicó el tamaño del Estado Nacional en relación con el PBI y se recaudaron más de 150.000 millones de dólares en concepto de retenciones. A valores de hoy, es una cifra equivalente al dinero invertido en el Plan Marshall que levantó a Europa entera luego de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese excedente de recaudación se evaporó en gasto corriente de bajísima productividad. Hay que sacarle la careta al tema. Las retenciones tienen enormes ventajas para el Estado, ya que son muy fáciles de cobrar. Es complejo evadir su pago y le permiten capturar un volumen de ingresos que sin ellas sería imposible obtener. Las retenciones no sirven para defender la mesa de los argentinos o frenar la inflación. Sumado a lo dicho, este año son inconstitucionales, ya que a la fecha no está aprobado el presupuesto 2022. ¿Qué han hecho los gobiernos con el dinero de las retenciones? ¿Han invertido en caminos, hospitales, escuelas, administración de justicia, atención a la población? No, han dilapidado el dinero en reparto de subsidios en vez de promover la cultura del trabajo. En este último mes crearon otro nuevo dólar, el dólar soja, donde no es más que hacer una devaluación selectiva y temporal para la soja, y se logró que se produjera una venta acelerada, siendo el mayor sector beneficiado el exportador, que se quedó con 300 millones de dólares que le quitó al productor. Esta medida trae como consecuencia distorsiones en todo sentido, desde los contratos de arrendamiento y producción, como también deja en claro la poca sensibilidad del gobierno con los productores de zonas más marginales, economías regionales, ganaderos o de regiones geográficas que no cultivan soja. La medida lejos estuvo de ser integradora, sostenible y justa y con reglas cambiantes. Seamos racionales, tengamos en cuenta las consecuencias. La soja que se vendió en septiembre es la que no se va a vender de octubre a marzo. Es una frazada corta desde el punto de vista de los ingresos de las divisas. Para cubrir la diferencia entre el dólar de 200 y el oficial se emitió un 17% más. Es decir, estamos incentivando la inflación futura. Se aumentó la tasa de interés para los que no venden y se prohibió la compra del dólar MEP. ¿Será una medida a repetirse en el futuro con este y otros productos cuando exista la necesidad de dólares? Confirma la secuencia de que todo supuesto beneficio otorgado por el sector será seguido de alguna restricción. La confianza como insumo para invertir estará ausente. En este sentido no hay diferencia entre productores pequeños, medianos o grandes. No hay diferencia entre patagónicos, norteños, litoraleños, cordobeses, pampeanos o puntanos. Nuestros valores son los mismos: la justicia, el trabajo honrado, el respeto por la propiedad privada, la legitimidad del lucro y la libertad de tomar decisiones económicas. Muchas veces nos preguntamos por qué estamos así, por qué nos pasa lo que nos pasa. Quizá una de las respuestas es que aún no somos nación. Los argentinos somos un conglomerado donde la ley no gobierna al poder. Y para ser nación, primero la ley se debe sobreponer al poder. Estamos ante el peor gobierno de la era democrática. No solo por lo económico, donde no existió ni existe ningún plan, sino que también debilitó las propias conquistas populares promulgadas por sus colores políticos, que eran la dignidad del trabajador y del trabajo, donde trabajar era digno e importante para la familia. Este gobierno lo echó a perder también, ensanchando el prebendarismo, e hizo del Estado una fuente de recursos paralizantes, pasando a ser un parásito del Estado. Este prebendarismo promueve la pobreza y no promueve superarla. Todo lo contrario, vive de la pobreza y hace de este su recurso político. Por otro lado, no es posible que un gobernante dedique su tiempo de trabajo a aumentar sus ingresos a vista y paciencia de todos, y si una persona del gobierno tiene que rendir cuentas a la justicia, lo que tiene que hacer es contratar abogados, no agitar funcionarios y engañar votantes con el objeto de protegerse detrás de sus fueros. Por eso les pido, no nos quejemos si no damos un paso más allá de nuestro escenario individual. Debemos seguir involucrándonos en consejos deliberantes, instituciones, clubes y comisiones, de abajo hacia arriba,
desde cada intendencia hasta la nación, más allá de los colores políticos de cada uno. Al gobierno actual le pedimos que resuelva los problemas en vez de hacernos víctimas de sus internas, tratando de asegurar a toda costa la ilusión de una reelección. Y al gobierno que viene le pedimos que venga con un plan macroeconómico que asegure estabilidad y libertad. Hay que bajar el déficit, volver a contar con una moneda confiable y hay que desactivar los impuestos encubiertos que crean la pobreza, la inflación y las distorsiones del tipo de cambio. Necesitamos previsión y estabilidad para invertir, para arriesgar y para desarrollar proyectos. Como dirigentes, más allá de la defensa de los principios detallados, tenemos dos grandes desafíos por delante. El primero es la educación. Tenemos que educar para fortalecernos y también para nutrirnos de esperanza. Es una batalla que los gobiernos y nosotros debemos dar. Debemos lograr que la falta de libros, de internet, de conectividad, de comunicación, sea un tema de Estado, pero no lo sea la falta de figuritas. Mientras ello ocurra, estaremos condenados a ser un país de escaso futuro. El otro gran desafío es el medio ambiente. Tenemos que ser conscientes que multiplicar la productividad no implica que nuestros procesos depreden nuestro planeta. Debemos tener presentes que el uso de la materia prima, la producción de energías y la gestación de un producto trae ciertas consecuencias para nuestro planeta. Por eso debe ser pensado y planificado. En ese sentido, desde CARVAP y también desde nuestra comisión, hemos puesto sobre la mesa este tema y desde nuestro alcance hemos realizado gestiones para capacitarnos y poder capacitar e impulsar cambios en los jóvenes dentro de la educación. Me referiré a la situación provincial. La situación de nuestra provincia de Buenos Aires no es muy distinta a lo nacional. Quizás por derrame o por convicción, los bonaerenses nos encontramos con una provincia devastada, repleta de rutas destruidas, angostas, sin marcar, con una altísima inseguridad y muchas prometidas e inconclusas, que contrastan con la realidad de una producción de granos y carne mayor y que cada vez requiere de logísticas de caminos rurales, rutas y puertos. Todos quieren que se aumente la producción, que se aumenten las ventas y, por supuesto, que se aumente la recaudación. Pero para nada se aumenta la inversión como contrapartida, para que los impuestos y tasas cumplan con el fin que fueron creados, que es la contraprestación de los servicios. En nuestra agenda es recurrente el reclamo de la eliminación de dos impuestos a nuestro parecer confiscatorios, como son el impuesto inmobiliario complementario y el impuesto a la herencia. El primero es un impuesto con un fin recaudatorio, pero sobre todo por lo injusto de su forma de cobrar, dependiendo de la cantidad de parcelas y no de la superficie total. El otro impuesto provincial es el impuesto a la herencia, el cual es confiscatorio, ya que al regir el impuesto a bienes personales, este absorbería en el término de 25 años la mitad de la riqueza del contribuyente. Pasando a la situación local, me referiré a los temas locales centrándome en algunos que ya sabemos son recurrentes, como son los caminos y la seguridad. Todos queremos que nuestro partido produzca, crezca, nos comuniquemos, que los niños y maestros puedan acudir a las escuelas sin interrupciones o complicaciones. Como ejemplo, tenemos partidos vecinos que han logrado tales propósitos. Esto quiere decir que se puede hacer, solo se necesita actitud. Los vecinos no tienen más presupuesto que el nuestro, quizás menos, pero seguramente tengan una visión distinta de cómo afectar los recursos asignados. La Comisión Vial, la COVIAR, hoy trabaja de manera eficiente. Esto no quiere decir que todos los caminos estén arreglados como corresponde. Como se sabe, esta comisión trabaja con maquinaria que es muy escasa y de mucha antigüedad. Obviamente esto repercute en que no se llega a arreglar todos los cuarteles. Hoy está con un 35% de la maquinaria que debiera tener. Sumado a esta problemática y debido al aumento de costos e insumos y al acortarse los plazos para los pagos, se encuentra en una situación complicada para cumplir con los trabajos y sobre todo para reparar maquinaria desgastada, ya que los proveedores no convalidan los plazos de pago que requiere el municipio. Solicitamos y se trabaja para ello, para que la comisión sea autárquica en el manejo de los recursos. De esta manera podremos cumplir con proveedores y recuperar el parque vial. Por el momento, destacamos la transparencia con que se manejan los recursos, tanto en la actualización del costo de la tasa como en el detalle de los gastos e inversiones, realizando asambleas públicas donde se muestran los movimientos del dinero en minucioso detalle. Al municipio solicitamos cumplir con la ordenanza 6608, la cual establece destinar a vialidad
los fondos correspondientes recaudados de tasas vencidas o en mora. El Foro de Seguridad debe funcionar según la ordenanza con el 40% de lo recaudado en guías, marcas y señales. Hoy, hace varios años, no se recibe ese monto. La seguridad es un derecho y es trascendental en el funcionamiento de la producción. Para producir es condición básica el cuidado de los bienes y de la propiedad privada por parte del Estado. Lamentablemente ya tenemos ejemplos suficientes de cuatrerismo, casas sin permiso, y ahora sumado a la rotura de silobolsas, cosa que parecía lejano a nuestra región, ahora se observa y nunca se llega a conocer a los delincuentes. Solicitamos, en la medida de lo posible, crear destacamentos en la localidad de Piñeiro y Peralta, y que los agentes de Curumalán y Pazman puedan cumplir también funciones dentro de la patrulla rural y recorrer las zonas aledañas. Un punto muy importante que solicitamos al Poder Ejecutivo y Legislativo local es que arbitren los medios para mejorar la conectividad y señales telefónicas en zonas rurales, ya que en general el servicio ha empeorado por temas técnicos en varios sectores del partido. Estemos atentos, quizás a fin de año o el próximo exista posibilidad de un nuevo internet satelital que podría modificar la conectividad en zonas rurales. Hoy es casi una necesidad de primer grado si queremos arraigar familias en el campo, sobre todo defender el derecho del niño a la educación, un eslogan muy usado en campañas. Quiero finalizar dejando un mensaje de esperanza. Señores ganaderos, tengamos en cuenta que las vacas que entran en servicio este año tendrán terneros que comercializaremos con otro gobierno. Pongamos la mirada allí. Sigamos una vez más teniendo la esperanza de que los próximos tiempos serán auspiciosos. Los ganaderos, los agricultores, las pymes, empresas, todos tienen un plan, una estrategia, una planificación a futuro. Un caballero presente en este predio seguramente ya debe saber qué animal va a traer el año próximo. Los políticos, funcionarios y gobiernos de turno deberían aprender, imitar y tomar como ejemplo estas empresas para aplicarlas en sus políticas públicas. Seríamos un país diferente si cada gobernante tuviese una mirada de la función como ven la vida los empresarios, con previsión, planificación, ambición, seriedad y creatividad. Tenemos que tener y nos debemos un país con gobernantes capaces y no audaces, llamando al diálogo, pero con ganas de dialogar y no pensando en las próximas elecciones o pensando formas de engañar a la justicia. Por último, no estoy de acuerdo en afirmar que la salida de este país es Ezeiza o es conseguir un cargo. No estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo, ni estamos de acuerdo con esta afirmación, todo lo contrario. A los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes soarenses, tengo que decirles que el sector agropecuario local tiene mucho para ofrecerles. Trabajos dignos, futuro, capacitación, alta demanda de profesionales y tecnología. Todas herramientas de las cuales el sector está ávido y necesitado. Por tomar un ejemplo, hoy el partido Coronel Suárez tiene más de 30.000 hectáreas bajo riego, sin cortar partidos vecinos. Tecnologías y avances exponenciales de los últimos 10 años que le dan de alta estabilidad y más del doble de producción. Maquinarias de primer nivel tecnológico, emprendimientos de energías renovables y genética de primera en los rodeos. Hagan el esfuerzo, prueben, consulten, estudien, capacítense. Desde esta institución estamos abiertos a apoyarlos, a que nos consulten y ayudarlos en lo que sea necesario. Este partido y este país está habitado por personas honestas y de cultura de trabajo. Dos virtudes indispensables para ser un país donde desarrollar una vida digna. No tengo dudas que en la medida que la dirigencia se preocupe por escuchar a la sociedad y a las instituciones y que se les dé la participación que corresponde, lograremos un país que nos merecemos y sobre todo que merecen nuestros hijos. Muchas gracias.